Bueno, comenzamos entonces con la clase. Eh, la gente que tiene clases con Marco, ayer no tuvieron clases por el feriado, entonces llegaron a ver eh, integrales en superficies, más allá de calcular el área, digo, integral de una función en una superficie. ¿Llegaron a ver eso? ¿No? O sea, vamos a ver cómo es. Bien, entonces le cuento cómo es porque si no, no vamos a poder hacer el práctico. Porque ya a partir de ahora necesitamos eso. Entonces, definición. Sea phi de u incluido en R2, en R3, una parametrización regular. DS, donde S es una superficie. De la superficie S. Sean. Entonces tenemos una parametrización regular de una superficie S. Tenemos una función escalar, o sea, f de omega en R3 en R. Bien, mejor entonces si vieron algunas cosas. Igual, vos Rafael estás siguiendo el curso con Marco, ¿no? Bien, o sea, con Marco o con Ezequiel, digo, el curso actual. No es por tirar abajo OpenFin, está genial, pero digo, la idea es adecuarnos al ritmo que lleva el curso este año, entonces yo me quiero guiar por lo que están siguiendo el curso de los docentes de este año. Entonces, verán si vieron algo. Pero que iba a decir, bien, un campo escalar continuo. Continuo. Tal que la superficie, vean que la superficie vive acá adentro, está incluida en R3. Y mi omega está definida en mi función también está incluida en R3. Entonces lo que le vamos a pedir es que la superficie esté incluida en omega. Ahora un dibujito para explicar un poco eso. Entonces, definimos la integral de f sobre s como, bueno, el simbolito es integral doble en s, en abajo le ponemos dónde estamos integrando, de la función f y de s, bueno, es un mal nombre de s, en realidad acá podríamos poner otra cosa, pero o sea, este ds nos quería hacer acordar que estamos en una superficie, por eso es la s, si quiere. Y por definición esto es la integral en u, que u es donde está, es el dominio de la parametrización, donde está parametrizada la superficie, de f evaluada en phi de v por la norma de phi de u con phi de v y esto de u de v. Entonces, varias observaciones. Primero, es muy similar a la integral de una función en una curva. En ese caso nos quedaba la integral entre a y b, pero bueno, a y b era el dominio donde estaba parametrizada la curva, entonces podemos ponerle u de f evaluada en la curva por la norma de la derivada.
de t. Entonces, como que respecto a esta estructura, y no siempre es la función evaluada en lo que estemos, si era una curva va a ser la parametrización de la curva, si es una superficie la parametrización de la superficie, por la norma de algo derivado. En este caso solo había una derivada para hacer, porque teníamos un solo parámetro. Ahora acá tenemos dos derivadas. O sea, no es una explicación de por qué la fórmula es la de arriba, simplemente para ver que es similar a la fórmula para curvas, en cierto sentido. Bien, quiero explicar un poquito qué es esto. Entonces, imagínense que S es una esfera, que nuestro dominio nuestro dominio omega de la función es algo por ahí, no sé lo que es. Son 3 dimensiones también, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos que evaluar f en los puntos de la parametrización, pero phi de v me recorre toda la esfera roja. Entonces, si el punto cae acá, no pasa nada, porque está dentro de mi omega, yo sé cuánto vale f. Pero si el punto me cae acá afuera, que va a caer porque phi recorre toda la esfera, parte de la esfera, entonces estoy en un problema, porque no sé cuánto vale omega ahí. Omega f, perdón. Porque f solo está definida en omega, que es azul. ¿Entiende eso? Porque le pedimos que la superficie esté dentro del omega. ¿Sí? Pasaba algo parecido con curvas. O sea, cuando teníamos una curva, le pedíamos que el dominio de la función estuviera incluyendo la curva. Si fuese algo así el dominio, estamos en el mismo problema. Acá sabemos cuánto vale la función sobre la curva, pero acá ni idea, porque está fuera del dominio de la función. Entonces no podemos integrar sobre toda la curva. Acá es la misma idea, pero en 2 dimensiones. ¿Se entiende cómo se haría la integral entonces? O sea, evaluamos la función f en el punto dado por la parametrización y eso lo multiplicamos por la norma del producto vectorial de las derivadas. ¿Dudas sobre esto? Bueno, veamos ciertas propiedades que cumple, que son útiles. Propiedades. Bueno, como de esperar, es lineal, es decir, si sumamos, si queremos hacer la integral de a, una escalar a por f más g, la escalar sale para afuera y la integral de la suma de las integrales. Eso se va a cumplir. Y lo que me interesa es que si S es igual a S1 unión Sn, donde Si inter Sj es una curva, vamos a hacerlo así. Bien, ahora un dibujito de esto. Lo que quiero es que si mi superficie en realidad, yo para parametrizarla la tengo que parametrizar como unión de muchas superficies, pero de manera que dos de ellas, cualquiera de ellas, siempre se cortan en algo que es una curva, o sea, algo de dimensión 1, o una curva o vacío puede ser, ¿no? Vamos a ponerle así, una curva, un punto o vacío. Entonces, la integral en S de f de S es igual a la suma de dy igual 1 hasta n de la integral en SI. Lo mismo que pasaba con curvas. Cuando teníamos la curva regular a trozos, se acuerdan que justo los vértices los podíamos integrar, entonces lo que hacíamos era separar pedacitos
integrábamos cada pedacito y después sumábamos. Y acá lo que pasaba es que las parametrizaciones se cortaban en los vértices, se intersectan en algo de dimensión 0, un punto. Como estamos integrando curvas que tienen dimensión 1, un punto no aporta nada a la integral. Sacarle un punto no aporta nada. Entonces ahora, como estamos en algo de dimensión 2, sacarle una curva que tiene dimensión 1 no aporta nada. ¿Se entiende por dónde viene la mano? Hagamos un ejemplo. Ya vimos que la esfera no se puede parametrizar con una sola parametrización, o sea, toda la esfera. Podríamos, por ejemplo, parametrizar el polo norte con el ecuador. Por ejemplo, una manera sería viendo el gráfico de la función z igual raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y por otro lado, podríamos parametrizar el hemisferio sur también con el ecuador, que sería z igual menos la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces vamos a ponerle S1 a esta y S2 a esta. Entonces, claramente, si yo uno el hemisferio norte con el ecuador y el hemisferio sur con el ecuador, me da toda la esfera. Eso se ve en el dibujo. S1 unión S2 es la esfera. La gracia es que S1 S íntegro 2 es el ecuador, que es una curva, es algo de dimensión 1. Es una curva. Entonces, para integrar una función en la esfera, no importa qué es la función, pero para integrarla, podemos integrar la función en S1, o sea, en el hemisferio norte, y luego sumarle lo que da la integral en el hemisferio sur. ¿Sí? Pero es importante eso, que si se solapan, las parametrizaciones se tienen que solapar en una curva, en un punto, o no se solapen. Si se solapan en algo de dimensión 2, ahí ya no nos sirve. Como podría ser el caso de la proyección estereográfica. Recuerdan que parametrizamos todo menos el polo norte. Con otra podíamos parametrizar todo sin el polo sur. Pero ahí S1 interacción S2 me da toda la esfera sin el punto, sin los polos. Y eso tiene dimensión 2. Entonces ahí la integral no va a cumplir esto. Porque se solapan, es muy grande el lugar donde se solapan las dos, digamos. ¿Se entiende eso o quieren que escriba su último? En el caso donde no vale. ¿El resto? Bueno, entonces veamos un ejemplo de esto. Ejercicio 6. Dice, sea la función escalar phi de x y z igual al logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado, definido en el abierto omega, x y z tal que x al cuadrado más y al cuadrado distinto de 0. Eso es para que el logaritmo esté definido. Porque en 0 sabemos que no está definido, en los números negativos tampoco, pero x al cuadrado más y al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces alcanza con pedir que sea distinto de 0. O sea, eso es equivalente a pedir que sea positivo. Entonces nos pide calcular el integral o la integral de phi sobre un cilindro sin tapas de radio 1, altura 1, cuyo eje de simetría corresponde al eje z. Entonces tenemos la función, nos dice cuál es la superficie, pero no nos da la parametrización. Entonces tenemos que hallar una parametrización. Entonces, propiedad muy importante que me olvidé de poner, esto no depende de la parametrización.
Si no, daría papas. Cada uno le daría algo distinto. No depende de la parametrización. Tengo un problemita acá. Acá le voy a poner que sea inyectiva también. Bien. Ahora les cuento por qué le pido eso. Vamos a intentar hacer ese ejercicio 6, creo que era. 6. Entonces, la función f es el logaritmo de x al cuadrado más y cuadrado. Y el omega me dice que es los x y z, tal que x al cuadrado más z no, más y al cuadrado es distinto de 0. ¿De qué otra manera podemos ver este dominio? Para intentar entender geométricamente qué es. Bien, casi. No el origen, pero va por ahí. O sea, podemos verlo como un complemento. Va a ser todo R3 menos los puntos de la forma X y Z. Pero ahora en vez de distinto lo pongo igual, porque estoy viendo el complemento en la otra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Los puntos que cumplen que X al cuadrado más Y al cuadrado son distintos de 0, son los mismos que cumplen que están en todo R3 menos lo que vale en 0. O sea, son dos formas de decir básicamente lo mismo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es esto? Si estuviésemos en R2 es el origen, sí, como dijo Angelina, pero no estamos en R2, estamos en R3. Entonces, ¿eso qué es? Dígame en un punto que está ahí, que cumple eso. ¿Sí? O sea, dígame las coordenadas de un punto que cumple eso. X y Z tienen que valer esto, esto y esto para que X al cuadrado más Y al cuadrado valga 0. Deme un ejemplo, a ver. Bueno, ya Angelina ya dio todos los ejemplos a la vez. Ahí va, o sea, tiene que ser de la forma X es igual 0 y Z cualquier cosa. Entonces, ¿eso qué es? X es igual 0 y Z cualquier cosa. Geométricamente, ¿qué representa? El eje Z, exacto. Entonces el omega no es otra cosa que todo el espacio menos el eje Z. Omega es todo R3 sin el eje Z. El eje OZ, como dice la letra. No sé, yo le pongo eje Z. ¿Sí? ¿Quieren que repita el argumento o se entendió? Bien. Bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de encontrar una parametrización para la superficie que nos dan. O sea, déjenme dibujar la superficie y vemos si podemos encontrar una parametrización. Tenemos X y Z. Tenemos la base acá, altura 1, radio 1. Bueno, supónganse que esto es un cilindro. Con mucha imaginación, esto es un cilindro. Esta es mi superficie. Sin tapas. ¿Bien? Sin las tapas quiere decir que solo tienen la cara lateral. O sea, lo voy a pintar de verde, digamos.
la tapa de arriba y la tapa de abajo no están, por la letra dice sin tapas. Entonces, ¿cómo podríamos, a ver si se les ocurre, una parametrización regular e inyectiva del cilindro? Bien. Andan despiertos hoy, ya lo habían pensado. Entonces tenemos phi v igual coseno de u, seno de u, v. En donde el u va a ser de 0 a 2pi. Esto es donde vive la coordenada u a toda la vuelta. El coseno del 0 va a toda la vuelta. Por de 0 a 1. Porque la altura va de 0 a 1. Bien, esta es una parametrización. Hay que ver si es regular y hay que ver si es inyectiva. ¿Regular? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cómo era para ver si era regular? O sea, había varias maneras de hacerlo. La definición era que el diferencial de esta función, que va de R2 en R3, cumplía cierta propiedad. Vimos que eso no era muy fácil de chequear, pero teníamos una proposición que nos decía que era equivalente a que las derivadas de esto fuera LI, que el producto vectorial entre las derivadas sea distinto de cero. Había como varias maneras de hacerlo. Creo que más fácil es ver que son LI. En este caso, phi sub u les queda menos seno de u, coseno de u, 0, y phi sub v les queda 0, 0, 1. Entonces acá hay un 0, acá hay un 1, LI automáticamente. Así que es regular la parametrización. Y ahora sobre inyectiva me di cuenta que faltó algo más acá arriba. ¿Se acuerdan que con las curvas pedíamos que fuese inyectiva, salvo quizás en los bordes del intervalo? Si teníamos una curva cerrada, obviamente que en el borde del intervalo no iba a ser inyectiva. Entonces, acá va a aparecer algo parecido. Acá es inyectiva, salvo quizás en una curva. O sea, puede ser que la parametrización pase 2 veces por una misma curva. O sea, con curva me refiero a algo de dimensión 1. Que es lo que está pasando acá, ¿no? Cuando u vale 0, estoy en la recta esta acá, azul. Esto es phi de u, perdón, de 0, y dejando v libre. Mientras recorro v, voy subiendo. Pero el coseno y el seno va en lo mismo en 2pi. Entonces es igual a phi de 2pi v. O sea, justo esa recta azul ahí, paso 2 veces. Paso cuando empiezo en 0 y paso cuando termino en 2b, en 2pi. Pero bueno, como es una curva, si hago nivel 1, está todo legal, digamos. Fuera de esa curva es inyectiva, pasa una vez sola. ¿Sí se entiende eso? Entonces ya tenemos casi todo. Ya tenemos que hacer el producto vectorial entre estos vectores, la norma, no sé qué. Vamos a ver cuánto quedan. Phi de u, producto vectorial con phi de v, va a ser i j k menos seno de u coseno de u 0, 0, 0, 1. Y esto nos va a dar coseno de u
seno de u y 0. Entonces la norma, ¿cuánto me va a dar? Da 1. Es la raíz de coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y es la raíz de 1 y es 1. Bien. Ya tenemos casi todo. Volvemos a la fórmula para ver cómo era. Ya tenemos esta parte de acá. Sí, que la norma de esos es distinta a 0 es equivalente a que sea regular, claro. Por eso decía que el producto vectorial sea distinto al vector nulo. O sea, la norma es 0 si solo si el producto vectorial es nulo. Lo podrían haber visto así también. Seguimos que esto es 1. Entonces nos falta ver qué queda eso. ¿Qué queda f evaluado en mi parametrización? Entonces veamos eso. F estaba por acá. Es el logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado. Y acá tenemos la parametrización. Entonces, como siempre, f evaluada la parametrización quiere decir donde aparece x ponemos esto, donde aparece y ponemos esto, donde aparece z ponemos esto. Entonces, f evaluado en phi qv es el logaritmo de coseno al cuadrado de u más seno al cuadrado de u. X es coseno e y es seno. Entonces, ¿cuánto queda esto? Bueno, queda el logaritmo de 1 que vale 0. Entonces, en este caso la integral era más fácil porque 0 por algo ya sabemos cuánto va a dar. Entonces, la integral en S de la función f va a ser la integral en u de 0 por 1 de u de b. Y bueno, 0 por 1 es 0, así que esto es 0. No, ni siquiera tenemos que hacer la integral. Si hubiésemos hecho f, o sea, esta parte primero y hubiésemos visto que a 0, nos agarramos todo lo otro. Ya sabíamos automáticamente que iba a dar 0. Pero bueno, para mostrar algo, acá termina el ejercicio, ¿bien? Ya está. Pero vamos a ver qué pasa si no es 0. Entonces, supongamos f de phi de v distinta de 0. Entonces, ¿cómo hago yo la integral de en u de f evaluada en coseno de u, seno de u, v por du de v? ¿Cómo le harían ustedes? El u está por acá. ¿Pi? ¿Por qué pi? ¿En dónde? No, eso es en campos vectoriales. Esto es un campo escalar. Acá no hay producto interno ninguno. Esto acá es un puntito, o sea, un puntito de por. Capaz confundida con el producto escalar. Bien. Estos son funciones escalares, van de un abierto de R3 en R. Entonces, el dominio es este. Capaz que no se ve tanto acá. Pero digamos. Olvídese de eso. No se ve tanto en este ejemplo. Se ve en otro que vamos a hacer ahora después. Es algo importante que hoy de mañana causó cierta confusión, entonces quiero verlo.
Antes de seguir, ¿se entendió cómo sería entonces el 6? Sí, bueno. Veamos el 9 rapidito. El 9 nos da la parametrización y nos dice que la densidad de masa por unidad de área es tanto. Calcular la masa de la lámina. Entonces la gracia es que la integral de una función escalar, que es la densidad de alguien, sobre la superficie, nos da esa magnitud. O sea, si fuera densidad de masa, nos da la masa; si fuera densidad de carga, nos da la carga; si fuera densidad de, no sé, cualquier cosa, nos da densidad de calor, nos da el calor. Siempre que nosotros integremos una densidad de algo en una superficie o en un volumen, eso nos va a dar la densidad, perdón, nos va a dar esa magnitud en eso que estamos integrando. Entonces, para calcular la masa total, lo que hacemos es integrar la densidad en la superficie que estamos usando. Ejercicio 9, la masa total es la integral en S de ρ de S. Una manera de convencerse de que es esto se prueba que es así, ¿no? Pero una manera de convencerse es: piensen que tienen 1000 objetos que quieren sumar. O sea, 1000 objetos que quieren sumar su masa. O sea, 1000 libros, por decir algo, y quieren saber cuánto pesa todo. Pero no son todos del mismo, o sea, no todos pesan lo mismo. Entonces ustedes lo que hacen es, bueno, peso uno, anoto. Peso otro, anoto y sumo. Peso otro, anoto y sumo. O pesan todos y después suman, pero digo, pesan cada uno y después suman el peso de todos. Y así consiguen el peso total de todo, o la masa total de todo. Entonces sacan la misma idea, solo que, como estamos hablando de densidades, es algo puntual y una lámina tiene infinitos puntos. Entonces la sumatoria se convierte en una integral. Es medio una burrada lo que estoy diciendo, pero creo que ayuda a ganar un poco de intuición de por qué es así la masa. Entonces tenemos que ρ es ρ de x y z es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Y phi de... está como r tita. R tita es r coseno de tita, r seno de tita, tita. Con u igual, pero vale r, entonces 0, 2 raíz de 2 por 0, 2 pi. Entonces queremos integrar esta función o esta densidad en la superficie que me parametriza esto. Entonces la historia es la misma. La integral en S de ρ de S va a ser la integral en U de ρ evaluado en phi de r tita por la norma de phi de r, producto vectorial con phi de tita. De r de tita. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, hacen las cuentas, o sea, ven cuánto vale phi ahí, hacen el producto vectorial ese, calculan la norma. Y mi pregunta ahora es, ¿cómo integran eso? O sea, todo esto le va a dar algo que depende de r y de tita. Podría ser constante también, como era hoy, pero le va a dar algo que depende de r y de tita. Vamos a llamarle h de r de tita. Entonces, si ustedes quieren integrar en u h de r tita de r de tita, ¿cómo hacen para integrar eso? Ahí va, justamente, lo que dice Evangelina. Yo le quiero preguntar, ¿a alguien se le ocurrió usar polares acá?
Entonces, están más despiertas que de la mañana. Igual que en el caso anterior, nuestro dominio es un rectángulo. Siempre que el dominio sea rectángulo, lo más conveniente es integrar común y corriente. Es decir, no hacer ni un cambio variable, ni, por lo menos cambio a polares, capaz algún cambio para integrar en cada variable, pero cuando estamos en un rectángulo, un recto cerrado, la integral es común y corriente. No hay nada más para hacer. Por más que esto tiene cierta simetría, ¿no? Porque es R coseno y R seno, entonces podría llegar a parecer que es un círculo nuestro dominio. No es cierto, porque el dominio es desatado por esto. Entonces, esto es lo que yo quería ver, a ver si a alguien se les ocurría hacer polares para explicar esto. A nadie se le ocurrió, o sea, me alegro por ustedes porque está bien, no sé, tendría que haber ocurrido, pero lo voy a explicar por las dudas. Usamos polares cuando el dominio tiene alguna simetría circular. No sé si simetría o alguna forma circular. O sea, un círculo, medio círculo, un anillo, un pedazo de círculo, un pedazo de disco, no sé. Cualquier cosa que tenga alguna forma circular ahí. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo cuando pasamos a polares? Tenemos XY, pasamos, no sé, por ejemplo, a R tita, y acá tenemos algo que es así, o sea, por decir algo. Bien. Supongamos que este es 1 y este es 2. Entonces, integrar esto acá es bastante complicado, o sea, ustedes saben hacerlo, porque es encontrar una función cuyo gráfico sea la parte de abajo, una función cuyo gráfico sea la parte de arriba, bueno, y después integran con aquello de los dos tipos que había para integrar, integrales de área, que eran los límites de afuera con números o límites dentro con funciones. Pero la gracia es que como tiene cierta forma circular, si aplicamos polares, esto se transforma en algo rectangular, porque el R va entre 1 y 2, que el R está entre 1 y 2, y el ángulo va entre 0 y pi sobre 2, de 0 a pi sobre 2. Entonces nos queda algo rectangular. Y algo rectangular sabemos integrarlo. Ahí no hay función, no hay nada. Ahí pones los límites de integración e integrás, digamos, a lo bruto nomás. No pensás mucho cómo se integra. Entonces, para usar polares, para usar no siempre podemos usar polares, pero para explotar polares, la idea es que el dominio tenga cierta forma circular. En este caso el dominio ya es un rectángulo. Por más que aparece R coseno y R seno cosas, el dominio es un rectángulo. Entonces no tiene mucho sentido pasar a polares. Que de vuelta, poder pueden, pero se van a complicar la vida. ¿Sí? O sea, esto quedaría la integral entre 0, 2 raíz de 2, entre 0, 2 pi, de h r tita, de r de tita. Si se entendió eso último un poco, un mini repaso ahí de cálculo 2. Te digo, hay que estar atento, no siempre que ustedes vean algo tipo de la forma R coseno y se les ocurra que es circular, van a usar polares. Hay veces que sí y hay veces que no. Justo el dominio en este caso es un rectángulo, entonces no vale la pena pasar a polares. O sea, la moraleja es esa. Ustedes siempre quieren integrar en cosas que sean rectángulos. Para eso sirven estos cambios de variables. Integrar en rectángulos es fácil. Integrar en formas raras no es fácil. Entonces, la gente inventó ciertos métodos para pasar de formas más o menos estándar, como círculos, cilindros, esferas, a rectángulos o primos. Bueno, y una vez que están ahí es más fácil de integrar. Entonces está el ejercicio 9, es eso. Les queda por hallar h de retita en este caso.
a ver cuánto vale. Una vez que cazan la cuenta y ven cuánto valen, hacen la integral y le va a dar la masa total. ¿Dudas hasta acá? ¿El resto? No. Bueno. Entonces, voy a introducir la otra integral que tenemos. Creo que con esto ya tenemos para hacer casi todo el práctico. Recuerden que con curvas teníamos la integral de una función o de un campo escalar en una curva, y luego teníamos la integral de un campo vectorial en una curva. Entonces acá va a pasar algo similar. Esto que acabamos de ver es la integral de un campo escalar sobre una superficie, entonces nos falta ver la integral de un campo vectorial sobre una superficie. Entonces vamos a ver eso. Definición. Sean, esto es muy similar que hoy, phi de v de u incluida en R2, en R3, una parametrización regular e inyectiva. Inyectiva en el sentido de, oye, vamos a ponerle así, entre comillas, quiere decir que se pueden cortar, pero en una curva. O sea, puede no ser inyectiva en una curva o un punto, pero de cosa de dimensión 2 ya tienen que ser inyectiva. Entonces tenemos eso, tenemos f de u incluido en R3, entonces acá le ponemos f mayúscula, ¿no? O x, acá le llamamos x, un campo vectorial. De vuelta vamos a pedir que al menos sea continuo. Puede ser más que continuo, pero con que sea continuo nos alcanza. Y bueno, de vuelta hay que pedir tal que S, perdón que acá puse U, acá es omega. Esto es omega, entonces S incluido en omega. Entonces definimos la integral del campo sobre S como, entonces el simbolito es la integral doble en S del campo puntito de S. De forma muy sugestiva, como pasaba con integrales de línea, acá va a haber un producto interno metido en algún lado. Entonces esto va a quedar la integral doble en U, que es donde está, o sea, el dominio de nuestra parametrización, del producto interno entre X no, el campo chi, evaluado en phi de V, con el vector phi de U, producto vectorial phi de V. De U de V. Y de vuelta, tiene cierta semejanza con la integral de línea. La integral de línea de un campo nos quedaba la integral entre el producto interno de X en alfa de t con alfa prima de t. De vuelta es algo muy similar. O sea, no es igual, funciona distinto, pero es por ahí. Es como el campo evaluado en el punto que me da la parametrización, producto escalar con alguna derivada de la parametrización. Esto también lo pueden ver como el producto mixto, si quieren. Producto mixto. ¿Se entiende la definición? Pues acá empieza a ser un poco más interesante la teoría, porque
so es una mezcla entre sí, ¿no? Más o menos quiere decir so. Porque, ¿qué estaba diciendo? Bien, para arriba, acá o más arriba, Nicole. Ahí, bien. Creo que empezaba a ser un poco más rica la teoría porque empiezan a haber otras relaciones con física, por ejemplo, donde tienen campos eléctricos, campos magnéticos, y bueno, quisieran saber cuánto vale la integral del campo sobre una superficie. Y ahora, en 2 segunditos van a ver por qué les interesaría saber eso. ¿Ya puedo mover? Sí, bien, gracias. ¿Cuántos de ustedes están haciendo física 3 ahora? O hicieron en algún momento, no sé. O saben, haga un poco más fácil la pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el flujo del campo eléctrico, por ejemplo? Por lo menos el dibujo de lo que representa el flujo del campo eléctrico. Bueno, vamos a ver esto. Es flujo de un campo. La idea es la siguiente. Voy a hacer el ejemplo clásico. Que bueno, no se me ocurre otro. Ahora tenemos una esfera y tenemos una carga ahí en el medio. Vamos a ponerlo azul. ¿Bien? Tenemos una carga Q, que bueno, como es una carga, genera un campo eléctrico. Entonces, ¿qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico es un campo vectorial, que a cada punto del espacio le asocia un vector, que son las flechas, en donde después dibujaríamos las líneas de campo. ¿No se acuerdan que cuando teníamos una carga, las líneas de campo quedaban radiales? Y es para adentro o para afuera dependiendo del signo de la carga. Si la carga es negativa, los vectores van para adentro; si la carga es positiva, los vectores van para afuera. Por eso que si poníamos una carga positiva y una negativa, nos quedaban líneas así. Un dipolo, por ejemplo. Entonces, estas líneas en realidad lo que son como pensando, están los vectores del campo vectorial, las líneas lo que están haciendo en realidad es seguir las líneas del campo. O sea, siguen la dirección de los vectores. En realidad lo que tiene es un campo vectorial. Acá estoy suponiendo que la carga es positiva. Entonces, el flujo de la superficie, o sea, dada la superficie S, una esfera o cualquier superficie cerrada, esto es importante, el flujo básicamente es la cantidad de campo que sale o que entra. Bien. Entonces, ese otro dibujito acá. Supóngase que en este punto el campo es así, o sea, la línea de campo. Entonces, acá tenemos una dirección que es perpendicular a la esfera. ¿Qué vector conocemos que es perpendicular a la esfera? Si la esfera está parametrizada. Vale, n que es el normal, que sería el XU, producto vectorial con el XV. Sobre la norma de esto, pero digo, a priori, este es perpendicular. Capaz no tiene norma 1, pero es perpendicular. Y eso lo habíamos visto porque el XU y el XV me generan el plano tangente. Por lo tanto, el producto vectorial es perpendicular al plano tangente y por lo tanto perpendicular a la esfera. Lo que quiero mostrarles es que este vector E, en ese punto, se puede descomponer en dos direcciones. En una dirección perpendicular a la esfera y una dirección tangente a la esfera. Entonces, la dirección tangente no me importa porque no se me está ni saliendo ni entrando de la esfera. O sea, ser tangente es una parte del campo que anda a la vuelta.
La que me interesa es esta dirección. Es la cantidad de campo que está saliendo en ese punto. ¿Y cómo yo podría calcular esta magnitud? El valor de ese, o sea, el módulo de ese vector. ¿Cómo se puede calcular? Bien, con el ángulo sí, podría ser un triángulo, pero si no conocemos el ángulo, hago más grande el dibujo. Tenemos XU con XV. Tenemos el campo E y queremos calcular esta cantidad en rosado. O sea que esa cantidad es la cantidad de campo que sale. ¿Cómo podemos calcular esa cantidad? Sí, es colineal con el n, sí, eso es cierto. Pero más allá de lo que representan los vectores, piensen un poquito en lineal 1. ¿Cómo ustedes calculan eso si estuviéramos en lineal 1? Ahí va, es como una proyección. ¿Y cómo se calculaba la proyección? La proyección era el producto interno, justamente. Esa cantidad que está ahí es el producto interno entre E y XU con XU. O sea, recuerden que esto es igual a la norma de E por la norma de este vector por el coseno del ángulo. Y eso le da el cateto este. Esta es la hipotenusa, este es cateto, bueno, si el ángulo es este es cateto adyacente. Entonces, la longitud de este por el ángulo nos da la proyección esta acá. Sí, era medio largo de escribir, es cierto, pero podrían poner PI. Porque si se fijan es el mismo producto interno que aparece acá. O sea que básicamente la integral de un campo en la superficie es el flujo. Siempre que ustedes integren un campo en la superficie, lo que están haciendo es integrar el flujo. Entonces, si saben integrar campos en superficie, saben calcular flujo eléctrico, flujo magnético, flujo de calor, flujo de lo que sea. Bueno, el calor no, porque no es un vector. El calor es una función escalar. ¿Sí? Entonces, el flujo simplemente es la integral del campo. El flujo de un campo es la integral, bueno, el flujo a través de una superficie, S, es la integral en S, el campo X, de X de S. Bien, entonces sabemos calcular el flujo del campo eléctrico. Y eso me interesa porque el ejercicio 7 es calcular el flujo del campo eléctrico. Entonces nos dice, consideramos una placa infinita cargada uniformemente coincidente con el plano YZ. YZ o YX, YZ. O sea, en el plano YZ tenemos una placa infinita que está cargada uniformemente. Entonces sabemos en los cursos de física que una placa cargada genera un campo eléctrico. Entonces nos dice, sea E de X y Z igual sigma sobre 2 epsilon 0, 0, 0 el campo eléctrico.
Y nos dice, si la densidad de carga de la placa sigma es constante, o sea, la densidad de carga sigma es constante, epsilon cero siempre es constante, es una constante de la naturaleza. Si sigma también es constante, nos pide calcular el flujo del campo eléctrico a través de las siguientes superficies. Entonces nos da 4 superficies y nos pide calcular el flujo del campo eléctrico. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Ah, o sea, acabamos de ver cómo se calcula el flujo. Nos está pidiendo el flujo del campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico es un campo en particular. O sea, que el flujo es esto que acabamos de ver. Es la integral del campo de ese, que si quieren pongo la fórmula de arriba. Entonces, conocemos el campo. ¿Qué nos falta conocer para poder hacer la integral? ¿Verdad? En la parametrización. Entonces, nos da 4 superficies y nos pide calcular la integral del campo en esa superficie. Entonces, estoy pensando cómo hacer. Vamos a hacer el D. ¿Bien? El A y el B son más o menos similares. Son un rectángulo, le dan los vértices, entonces tienen que ver cómo parametrizar un rectángulo. No hay nada raro porque es todo recto, todo lindo. Piensen, hagan el dibujo rectángulo si quieren en R3 y vean cómo lo parametrizan. O sea, tienen que decir, dadas dos variables U y V, cómo parametrizan un rectángulo de R3. Entonces, vamos a intentar hacer el D. El D nos dice que la superficie es la esfera de centro 1, 1, 1, radio 1 medio. Entonces, ¿cómo parametrizar la esfera de centro 1, 1, 1 y radio 1 medio? Si les ocurre alguna manera, pensemos unos minutitos. A ver si se les ocurre alguna manera para parametrizar la esfera de centro 1, 1, 1 y radio 1 medio. Pueden ser varias parametrizaciones, porque, bueno, no puse las propiedades de la integral esta, pero son las mismas que la de arriba. Si cubrimos la esfera con varias parametrizaciones que se cortan en curvas, después la integral es la suma. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para parametrizar esa esfera? Bueno, podríamos hacer mitad y mitad. ¿Cómo haríamos eso?
Bueno, pero eso a priori, más un medio, a ver. O sea, vos decís z, por ejemplo, igual la raíz de un medio menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso es lo que estoy sugiriendo. Está casi bien. Porque esto es la parametrización de la esfera de radio un medio. De hecho, acá no tiene que ser un medio, tiene que ser un cuarto. Pero el problema es que está centrada en el origen de esta esfera. Y vos no despejaste esto, vos lo despejaste de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual un cuarto. Pongo un cuarto porque recuerden que esto es el radio al cuadrado. Esto es un medio al cuadrado y esto es un cuarto. Ahí va. Si a esto le sumamos un punto, ahí está bien. ¿Y cuál punto le tenemos que sumar? El 1, 1, 1, exactamente. O sea, cuando ustedes le suman un vector, o sea, en realidad no es un punto, están sumando un vector, lo que hacen es trasladar algo. Ustedes tienen un objeto ahí, vamos a hacer el origen en algún lado. Entonces, cuando ustedes tienen un vector acá, D, vamos a ponerle que este es el conjunto V, no V y V no, D. Entonces, si ustedes hacen D más V, lo que van a hacer es trasladar este conjunto acá. Una copia igualita, bueno, igualita, no es muy igualita, pero la idea es que es igualita, pero trasladado. Este conjunto sería D más V. Entonces la idea es esa, la que están diciendo. Es primero calcularlo en el origen, que ahí sabemos hacerlo, y a partir de eso después trasladarlo. No, no, la verdad que la fruta estaba bastante bien. Estaba ahí a punto, estaba. Ya, vamos a hacer eso para ver cómo queda. Con el hemisferio norte, por ejemplo. Después le dejo el hemisferio sur. Hemisferio, luego el hemisferio sur. Después ustedes hacen el norte. Siempre es igual. Entonces, la esfera de radio, un medio y centro 0, 0, 0, eso para así, cumple, cumple con x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual un cuarto. Este ejercicio era el 7D. Exacto. San Rafael. Entonces acá podemos despejar z en función de x, y. En particular, una solución es menos, que va a ser para el hemisferio sur, menos un cuarto, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. Entonces, ¿recuerdan cómo era para parametrizar el gráfico de una función? Si quieren, el hemisferio sur lo que es el conjunto de las cosas x y z, tal que z es igual a menos raíz de un cuarto menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y la norma de x y es igual a un cuarto. No, un cuarto no, a un medio. Ahí va, ponemos x y en la coordenada z ponemos la altura, digamos, z de f. La parametrización va a ser f de v igual u, v, y acá me va a quedar menos la raíz de un cuarto menos u al cuadrado menos v al cuadrado. ¿Y el dominio quién es acá?
el dominio, U, son los puntos que cumplen esto. Y acá me estoy equivocando, acá no es igual, es menor o igual. Primero tengo que hallar la parametrización completa de la esfera. Eso, o sea, la parametrización incluye el dominio. Porque si ustedes cambian el dominio, cambian la superficie que están parametrizando. Entonces, una vez que tengan eso, la cambian. ¿Bien? Entonces, el dominio es este que está acá. Son los XY, mejor dicho, los V, tal que la norma, por si quieren lo pongo así. 0 menor o igual la raíz de al cuadrado más 1 al cuadrado menor o igual 1 medio. Ahora sí lo que tengo que hacer es correrla. O sea, esto parametriza la que está sentada en el origen. Entonces, phi de v más 1, 1, 1, este sería el vector que estoy trasladando, parametriza lo que queremos, que es el hemisferio sur de la esfera centrada en 1, 1, 1. Y el dominio no cambia, el dominio sigue siendo el mismo. Esto es, vamos a llamarle phi aquí, v igual u más 1, v más 1, menos la raíz de 1/4 menos u al cuadrado menos v al cuadrado más 1. Y ahí tendrían parametrizado el hemisferio sur de esa esfera en particular. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, bueno, les queda después hacerla el hemisferio norte, y bueno, comentando de que las dos se intersectan en el ecuador, igual que hoy, que en el ejemplo, el ecuador es una curva, entonces pueden calcular el flujo como el flujo de la parte de abajo más el flujo de la parte de arriba. Y eso le daría el flujo total. Escribir eso así quedó. Si parametrizamos el hemisferio norte, como el hemisferio norte, intersección, el hemisferio sur es el ecuador, que es una curva, tenemos que la integral en S del campo eléctrico de S va a ser igual a la integral en el hemisferio norte del campo eléctrico de S más la integral en el hemisferio sur del campo eléctrico de S. Ya tenemos el hemisferio sur, o sea que ya pueden calcular la segunda integral. O sea, esta ya la podrían calcular. ¿Está? Faltaría calcular la parametrización del hemisferio norte, calcular esa otra integral y sumar.
¿Dudas sobre esto? ¿El resto? Bueno, a ver qué más hay en el práctico. Bueno, el 8 sobre Ayalaria, eso lo comentamos la semana pasada, que se llama. Si no se acuerdan, es la misma fórmula que usamos para calcular la integral de una función escalar, pero ponen que la función escalar valga 1, y ahí tiene el área. ¿Se acuerdan que el área? Un poquito para ver qué era. El área era simplemente la integral de esa parte. O sea, esto era el área. Esto es como una generación del área cuando la f no vale 1. Que ahí ya sabemos. El 9 lo comentamos. El 10 lo habíamos comentado la vez pasada, creo, ¿no? Bueno, ¿lo habíamos comentado, no? No me acuerdo. ¿Se acuerdan de haberlo visto ustedes el 10? No. Bien, entonces lo podemos comentar ahora. El 11 le está dando campos escalares y les pide calcular la integral sobre esa superficie que le da ahí. Entonces le da la superficie, lo que tienen que hacer es hallar la parametrización y luego calcular la integral de un campo escalar. El 12 pide probar algo, lo vemos el jueves. Bueno, el 13 sobre área de vuelta. El 13 está interesante, intenten hacerlo si pueden. Ya le dan la parametrización, le dan dominio, les pide allá el área, y después les pregunta, ¿qué pasa si cambia el intervalo donde está parametrizado? Observar que si phi pertenece a 0 pi, el largo del intervalo es pi. Y si phi pertenece a menos pi sobre 2, pi sobre 2, el largo del intervalo sigue siendo pi, pero es otro intervalo. Entonces es interesante ver si la integral cambia o no. Mira, y luego cambia el intervalo, acá sí se tiene 2 pi, o sea que ahí tiene sentido que cambie. La parte B dice porque eso tiene respuestas distintas. Entonces hay que ver eso. El 14 le da una parametrización, le da el dominio y le dice ya el área de phi de d. A eso nos vimos como allá el área de phi de, no sé, ¿verdad? Sí, ya lo vimos, ¿sabes? Tiene la parametrización, tiene allá el área de esa superficie que le da. El 14 allá el área. El 15 dice, hallar una parametrización para la superficie de esa que está ahí, x al cuadrado menos y al cuadrado igual 1, donde x es mayor a 0 y pertenece al intervalo menos 1, 1, y z pertenece al intervalo 0, 1. Entonces dice, usar las respuestas para expresar el área de superficie como una integral, pero no evaluar, o sea, no calculan la integral. O sea, hacen las cuentas hasta llegar a la expresión integral y dice, bueno, el área es la integral de esta. Eh, Seguramente va a quedar algo horrible, por eso dicen no evaluar. O sea, no decir cuánto vale el área. Pero tampoco dejar la fórmula del área sexto, sino, bueno, calcular la norma del vector S, hay que integrar eso. Si el jueves seguimos con práctico 8. El 16 es otra vez encontrar área. Se le da una superficie, tienen que parametrizar, encontrar área. Bueno, acá tenemos área y volumen, esto es interesante. Vamos a ver el jueves. Y creo que todo lo que hay lo podemos ver. Sí.
O sea, todo lo que hay en el práctico se puede hacer con lo que vimos. Acá tenemos flujo. Parece medio extravagante porque dice flujo del rotor del campo. Pero bueno, el rotor de un campo es un campo de vuelta. Entonces el flujo de un campo. Lo acabamos de ver. Acá tenemos otra vez un campo eléctrico, calcular el flujo del campo eléctrico, calcular el flujo del campo vectorial, calcular el flujo, 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 flujo. Todos estos últimos son de flujo. O sea que básicamente todo el práctico es calcular flujos y calcular integrales de funciones escalares sobre superficie, que tienen para divertirse. Y vamos a ver el 10, que dije que íbamos a mirar. Dice, ¿cómo calcular el área de la parte del paraboloide de ecuación z igual x al cuadrado más y al cuadrado, que está debajo del plano z igual 9? Entonces, vamos a hacer el dibujito. ¿Se acuerdan qué forma tenía un paraboloide? Paraboloide. ¿Qué forma tiene? Es una buena descripción para decir una copa. O sea, es una parábola rotada, si queremos, ¿no? Porque tenemos una parábola, pero en realidad, bien, está rotada. Y eso que estamos a Marte recién. Si preguntara esto un viernes, no sé qué me respondan entonces. Y esto lo pueden ver acá si no se acuerdan. O sea, x al cuadrado más y al cuadrado le da un círculo cuando z es constante. Entonces, para altura constante le van dos círculos, pero a medida que aumenta z, el círculo tiene radio más grande cada vez. Entonces le queda como una parte de arriba de una copa. Y por ahí tenemos el plano z igual 9, creo que era, z igual 9. Por acá estaría el 9, entonces ahí estaría el plano z igual 9. Entonces queremos calcular el área de esto que queda acá, digamos de la copa, pero lo que queda abajo de z igual 9. Vamos a ponerlo en azul. No sé si se entiende, quedó medio raro. Queremos el área de lo azul. Sí, no, en Bellas Artes seguramente no dure ni un semestre. No me vendría mal hacer algún curso para aprender a dibujar. Ustedes lo agradecerían realmente que yo haga un curso para aprender a dibujar. Igual que para escribir más lindo. Soy consciente de que mi letra no es muy linda que digamos. Eh, bien, entonces tenemos la fórmula de área. El área era la fórmula integral en el dominio de la norma de phi de u con phi de v de u de v. Entonces lo que tenemos que hacer para hallar área, siempre que nos pida hallar área, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una parametrización. Porque si no, nunca jamás vamos a poder calcular esto. O sea, eso depende no, o sea, lo calcula a partir de la parametrización. Lo interesante es que no depende de la parametrización. O sea, la integral siempre va a dar lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo parametrizamos esta superficie? Bien, podría ser gráfico de una función, ¿no? Tenemos z función de x, sí. Eso tiene toda la pinta de que puede salir como gráfico de una función. Entonces, observar.
que x, y, vamos a ponerle así, z de x, y, es el gráfico de la función z de x, y igual x al cuadrado más y cuadrado. Y bueno, coincide con nuestra paraboloide. Lo que hay que tener cuidado es de pedirle que vaya hasta ser igual 9 nada más. Que no se me pase de ahí. O sea, hay que especificar bien cuál va a ser el dominio, pero sí, para la investigación la idea va a ser esta. Entonces, phi de uv va a ser u al cuadrado, que sea u al cuadrado más v al cuadrado. Entonces, ahora lo importante, ¿cómo es el dominio? U y v. ¿Cómo se tienen que mover u y v para que esto funcione? Pueden pensar en x y en realidad, ¿no? Llamé u y v porque generalmente llamo u y v, pero ¿qué tiene que pasar con u y v para que me dé justo lo que yo quiero? Bien, u cuadrado más v al cuadrado menor o igual a 9. Exacto. U al cuadrado más v al cuadrado menor o igual a 9. Exactamente. Porque z es esto, entonces z va entre 0 y 9. Que no queremos, que z va entre 0 y 9. Entonces, en particular, nuestro dominio, ¿qué es nuestro dominio? Geométricamente, ¿qué representa? ¿Qué representa esta cantidad? U al cuadrado más v al cuadrado. Ahí va, ahí va, como dice Rafael, o sea, es la circunferencia sin Nicole, pero también lo de adentro, porque es menor o igual. Fuera igual nada más, no existiría la circunferencia, pero como es menor o igual, es la circunferencia y lo de adentro. O sea, todo el disco, digamos. Este es nuestro dominio. Entonces, pregunta rápida, así. ¿Qué podemos hacer cuando vayamos a integrar? Polares, ¿va? Cuando tienen algo que tiene cierta forma circular, eso les grita polares. Capaz que no salen polares, pero vale la idea, o sea, vale el intento. Si tiene algo que tiene círculos, vale el intento. Demasiado circular, ¿no? Como que grita demasiado polares. Entonces vamos a ver. Bien, bueno, eso es importante. Todos los días se aprende algo nuevo. Tantas pavadas que olvidé lo que iba a hacer. Bien, el área. Tenemos que calcular los vectores derivados de esto, que es lo que aparece acá. Vamos a ver cuánto vale eso. Tenemos que phi sub u es 1, 0, 2u. Y phi sub v es 0, 1, 2v. Súper regular la parametrización. Esto se leí siempre, ¿no? Tenemos 1, 0, 0, 1. Así que, buenísimo. Phi sub u, producto vectorial con phi sub v. Lo de siempre, el determinante y j, 1, 0, 2u, 0, 1, 2u. Esto nos va a quedar menos 2u, pues menos 2v y 1. Sí, sí, sí. Bien.
de la norma de phi de u con phi de v, vamos a dar la raíz de 4 v al cuadrado más 4 v al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Entonces, ya está casi todo. El área va a ser la integral, como le puse el dominio d, en d de la raíz de 4 u al cuadrado más 4 v al cuadrado más 1 de u de b. Pero bueno, como bien se dio cuenta, hay cierta simetría o cierta forma circular ahí en la vuelta, entonces podemos pasar a polares. Vamos a ver cómo queda esto en polares. En polares, ¿qué tenemos? En vez de u y v tenemos r y θ. Entonces, r, ¿entre qué y qué tiene que ir? ¿Cuál es el radio mínimo que tenemos en este disco? 0, 0 y 3, ¿vale? Y el máximo es 3. ¿Y el ángulo? ¿Entre qué y qué va? Doy una vuelta completa. Entonces, ahí va, de 0 a 2pi. 2pi, bueno, no va a quedar muy lindo el dibujo porque 2pi es más de 6. Está muy lindo en el sentido que no va a quedar a escala. Horrible. Ah, 2pi estaría por ahí. Entonces, oh, voilà. El dominio de integración queda un rectángulo. Precioso. Facilísimo de integrar. Entonces, podemos pasar a polares. ¿Qué hay que agregar cuando pasamos a polares? Bueno, hay varias cosas para hacer, ¿no? Primero, u se transforma en r coseno de θ y v se transforma en r seno de θ. Pero además de eso, hay algo para agregar. Cuando hacemos un cambio de coordenadas, ¿qué es lo que tenemos que poner? Bueno, sí, los extremos cambian, pero digo, hay algo que hay que poner en la integral cuando hacemos un cambio de coordenadas, que muchas veces nos olvidamos y después le damos cualquier cosa. Los diff. ¿Qué son los diff? Capaz que sí, no entendí, no entiendo qué son los diff. Diferenciales. Eh, bueno, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto queda entre 0 y 3, entre 0 y 2pi. Acá va a haber un dr de θ. Y acá me va a quedar u al cuadrado, c al cuadrado, coseno al cuadrado, v al cuadrado, c al cuadrado, seno al cuadrado. Cuando sumo me queda r al cuadrado. Me da raíz de r al cuadrado más 1. Pero ahí está faltando algo. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Ahí va, multiplicar por jacobiano, claro, exacto. Por eso digo que es algo que por lo general nos olvidamos. Lo incluyo, muchas veces me olvido ponerlo. Y acá aparece un R que es el jacobiano. Sí, gracias Rafael, acá aparece un 4. Apareció no, ya estaba el 4. Lo que aparece es este, jacobiano. Entonces, bueno, hay que ver cómo integrar eso. O sea, está, en tita es fácil, ¿no? Porque el tita no depende, lo pueden sacar. Te va a quedar 2pi por la integral entre 0 y 3 de r por la raíz de 4r al cuadrado más 1 de r. Es una integral en una dimensión. Entonces hay que ver si hay un cambio variable en una dimensión, si hay alguna sustitución o partes o algo de eso para sacar eso. Entonces, bueno, los dejo para que se diviertan viendo cómo calcula esa integral.
¿Se entendió cómo sería la idea entonces? Bien, genial. ¿Dudas sobre esto o sobre alguna otra cosa?